Es un señor que le cuesta trabajo moverse ya de su casa tan fácil. Entonces nos avisó que no puede venir, ya no va a llegar a tiempo. Tal vez llegue Adam, que es el traductor al inglés de todos los libros de la colección, y vemos que él nos platique algo. Pero bueno, el maestro Linares hubiera hablado con ustedes en náhuatl y les hubiera platicado más cosas sobre la lengua. Lo importante es que el códice badiano, bueno, ya no importa que se caigan esos. Pueden estar en el piso. Es un documento que cuando llegaron los de la conquista, encargaron a los médicos, porque digo, aunque los mexicanos no eran de Europa, tenían sus propias maneras de curar a los enfermos, y sus médicos, no se llamaban médicos, pero bueno, eran las personas que se dedicaban a curar a la gente cuando se enfermaba. Por ejemplo, de tos se enferman casi todos los niños, ¿no? Y no importa de qué país eres, en cualquier país los niños se enferman de tos. Entonces, en todos los lugares donde hay gente, pues hay médicos o hay gente especialista que ve con qué los puede curar. La coincidencia en todo el mundo es que utilizan las plantas, ¿no? Actualmente para todas las medicinas que se toman ustedes cuando se enferman, tienen algo de plantas, ¿no? Descubrieron que pues los seres humanos somos parte de un ecosistema donde hay animales, plantas y los seres, todos los seres vivos que haya para los pueblos mesoamericanos. Hasta las plantas están vivas, hasta la tierra está viva, todo está vivo. Entonces somos parte de ese ciclo de vida, y entonces pues nos tienen que curar, así como los animales nos pueden alimentar para vivir, las plantas nos deberían ayudar a algo. Entonces ellos han ido descubriendo que las plantas sirven para curar. Entonces cuando llegaron los españoles, yo creí que este códice era después del florentino que hizo Sahagún, pero no, es anterior al florentino, entonces es más viejo aún. Pero bueno, ya los que hablaban, uno de los médicos ya hablaba latín, y el códice está escrito en latín originalmente, ¿sí? Porque es la lengua de la gente culta, de los reyes, la lengua autorizada para los que tenían acceso al conocimiento. Entonces, les encargan a los indígenas mexicanos, que son los médicos en ese momento, que hagan un libro de remedios para las diferentes enfermedades que había, ¿no? Que insisto coinciden en todo el mundo. Y entonces Juan Badiano, que era ya más joven que de la Cruz, por eso se llama Badiano de la Cruz, porque son los apellidos de los dos médicos indígenas que intervienen para hacer el códice badiano, ¿sí? Entonces Badiano ya hablaba latín, y el virrey que estaba en ese momento aquí en México con la conquista le encarga este libro para el rey, ¿sí? Entonces pues hace toda una serie de remedios que ustedes pueden ver aquí, para el hipo, para el cuerpo maltratado, para el dolor de cabeza, para la angustia, para si tienen lombrices, para la tos, y les encargan además que los ilustren, ¿no? Que hagan los dibujos de las plantas. Como ellos no entendieron nunca que los mexicanos siempre se comunicaron ideográficamente, o sea, igual en los libros mayas, ¿no? Con los glifos, igual todos los códices tienen dibujos, ¿no? Para localizar los pueblos, son unas montañitas con una flecha y un rayo, ¿no? Ellos tenían esa comunicación ideográfica y ellos entendían la iconografía. No tenían letras, ¿no? Las letras las traen pues, la conquista y los españoles. Antes de que llegaran los españoles nos comunicábamos con dibujos que se llaman ideogramas. Muchos de esos documentos, cuando llegaron los españoles, como no les entendieron, pues los destruyeron, ¿no? Nos querían pues imponer su nuevo pensamiento, su nueva manera de ver el mundo y una nueva cultura. Entonces, pero lo interesante es que mandan a dibujar a los tlacuilos, así se llamaban los que dibujaban la iconografía de los códices mexicanos, ¿no? No eran dibujantes, no eran ilustradores, eran tlacuilos, ¿no? Entonces les encargan a los tlacuilos, estos médicos, que vayan a registrar el dibujo de las plantas. Pero como ellos están acostumbrados a dibujar como iconografía, pues rescatan muchísimas más características que solo la planta, como lo hace la visión europea.
La visión europea retrata la planta exactamente como es, con la raíz exactamente como es, y algunos, muy pocos, dibujan el entorno. En los dibujos mexicanos podemos ver que en la base de la raíz se puede ver que unas están en una piedra, otros tienen agua, hay unos retratados con animales alrededor. Todo eso era parte del ideograma que le indicaba a los antiguos mexicanos el lugar donde se encontraba la planta, si la iban a encontrar en el agua, si la iban a encontrar entre piedras, ¿no? Si se trataba de un musgo, esta vasijita con la que hicimos el personaje del libro, que bautizamos Badianito. Nuestro Badianito está basado en una iconografía del musgo que hacían los antiguos mexicanos, ¿no? Entonces, en el códice badiano, cada vez que encontremos una vasijita, pues va a ser un musgo, ¿no? Por ejemplo, el del maguey no es básicamente que estén del nopal, que estén usando el nopal. Es muy chistoso porque aquí hablan de la cochinilla, ¿no? Hablan de que se utilice la cochinilla, que es esta plaga que se le pega al nopal, pero ilustran el nopal, porque para ellos perfectamente este nopal manchado de blanco les refiere la cochinilla que está invadiendo como plaga el nopal, ¿no? Entonces, una de las principales cosas valiosas de este códice no fueron comprendidas. Entonces, hay algunos, bueno, los especialistas encuentran un poco de error, o sea, llegaron, no tradujeron lo que significaba lo que está en náhuatl. El códice original, que es de este tamaño, es este librito, es el facsímil, tiene las plantas, para qué decir, cómo hacer el remedio, pero no viene la traducción de lo que significa la planta, ¿no? Entonces, para España este era un documento sin utilidad, ¿no? Primero porque eran muchas plantas endémicas. Otra cosa que descubrimos con el maestro Linares es que aparece que utilizan manzanilla, y la manzanilla no es endémica de México, según otro investigador que nos presentó hace unos meses. Entonces, bueno, eso es trabajo para investigadores de la UNAM, ¿no? Entonces seguramente ya también había nuevas plantas que estaban sumándose a los remedios medicinales en esa época, ¿no? Pero básicamente casi todas estas plantas, si ustedes van aquí alrededor de la UNAM, que toda es un área protegida, las encontrarían. Les pueden decir a sus papás que con su badiano vayan, intenten encontrar las plantas y las características, porque las van a encontrar en la UNAM, estoy segura. Yo he encontrado muchísimas y es como muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, este es como el contexto de cómo se desarrolla, y que entendamos que el libro tiene todavía mucho conocimiento que no podemos entender porque ya se perdió, y porque como los españoles no comprendieron ese conocimiento de retratar iconográficamente lo que querían decir, ni se preocuparon por asumirlo. Lo hace un poco Sahagún después, pero Sahagún lo hace después. Entonces, quien se encargó de esto, que era el ayudante del virrey, pues no era un intelectual como habría sido Fray Bernardino de Sahagún, que aparte de que quería evangelizar, sí como que se acercó a los indígenas para entender cómo se comunicaban, ¿no? Entonces, creo que si lo hubiera hecho Sahagún hubiera sido más rico, ¿no? Pero hay mucho perdido. El maestro Linares, que habla náhuatl clásico, él sí se encargó de hacer como aproximaciones más exactas a las traducciones de los nombres en náhuatl. Pero el primer códice, bueno, la primera traducción de este códice ni siquiera fue en español. Se hizo en inglés y fue una investigadora en Nueva York, creo. Ella lo hace, pero en inglés, porque les interesa investigar el documento. Y después, en 1964, ya hace mucho, es como que son 60 años, más de 62, 63 años, se hace el IMSS, el Instituto Nacional de Seguro Social de México, hace un facsímil. Y ese facsímil, todos los documentos que se encuentren ahorita ustedes, que están traducidos, del badiano, se están basando en ese primer facsímil que se hizo en el IMSS, ¿sí? Y que aparte prologó Garibay. O sea, es un documento muy valioso. Yo lo intenté comprar. Yo dije, bueno, un facsímil, los niños saben lo que es un facsímil.
porque ese libro badiano intentamos que fuera un facsímil para niños, ¿no? Un facsímil es una copia prácticamente casi idéntica al documento original. Entonces, por eso no cambiamos las plantas, las dibujamos exactamente igual a las que aparecen en este facsímil, ¿no? Entonces, todo facsímil debe ser idéntico, pero ya los que hacen los investigadores, pues ya les agregan más explicaciones, ¿no? De qué se trata, ¿no? El de Garibay empieza ya también a hacer la traducción de los nombres comunes, ¿no? Nosotros hay plantas que de plano no encontramos tampoco ahorita cuáles son, ahí se les pone, no se les encontró nombre común, no sabemos, ¿no? Entonces está muy difícil encontrarla, pero procuramos poner en todas las plantas y las traducciones el nombre común de la planta para que los niños puedan ir al mercado con el hierbero y le pidan esa planta y hagan su remedio, ¿sí? Otra cosa, son 63 remedios, ¿no? Con 200, casi 300 plantas que se mencionan. No como un herbario europeo dice y pone la manzana. Esto no es un herbario, es un recetario y está ilustrado. Pero yo estuve en el Istmo, aquí hablan mucho del estafiate, yo no lo conocía, pero lo conocí en el Istmo porque lo usan para las grasas del estómago y también para curarte del estómago. Y aquí viene mucho el estafiate, lo insisten mucho, entonces pues es una planta que se da en el Istmo o acá, o se la llevaron de allá o la trajeron para acá. No sé, investigadores, hay mucho trabajo, hay muchísimo que saber, o sea, cada documento que tomamos nosotros, lo que pasa es que le damos el enfoque infantil, que retomamos las partes más duras de la investigación y buscamos no perderlas, pero finalmente lo que buscamos es dejar pistas para investigadores, para que ellos continúen, ¿no? O sea, el niño sí entiende la historia, sí comprende, sí aprende, puede ir a buscar plantas, pero hay muchos datos ahí para investigadores que pueden continuar, como el que les dije de la manzanilla, ¿no? Si la manzanilla no existía en México, ¿no? ¿Por qué ya la mencionan en el Códice Badiano y desde cuándo llegó a México? Y la verdad es que era muy pronto, ¿no? Entonces, aquí viene, también les ponemos siempre la historia de los documentos para este está escrito en 1552. Entonces, la conquista es en el 21, entonces 21 son 30 años, ¿no? Es muy poco tiempo lo que ha pasado, pero no tanto, porque en 30 años pues sí ya pudieron llegar las plantas de Europa para acá, ¿no? Entonces, pues básicamente es una provocación para los investigadores y una invitación para los niños para que se interesen en la biología o en los mismos códices, ¿no? Hay muchos facsímiles, hay muchos códices destruidos totalmente y hay muchos códices no estudiados en las comunidades. Yo estoy trabajando ahorita con una comunidad en Tlaxcala que tiene una serie de documentos que encontró con la historia de un pueblo. Se llama San Simón Tlahuitoltepec. Se encontraron enterrados en la iglesia y es toda la historia del pueblo y todo lo que pasó y las cuentas y los presos, muchas cosas. No los consideraban pueblo originario, pero descubriendo eso fueron y los tuvieron que reconocer pueblo originario. Entonces ahora ya son pueblo originario. Otra cosa que pasó es que no dejaron que ni el INAH ni el gobierno se llevara los documentos, se los quedaron ellos, ¿no? Ahora, uno de los autores de nuestro libro, Víctor Palacios Bigman, que es su estrella, el del viaje a Mictlán, se fue a vivir a Tlahuitoltepec porque su esposa es de ahí. Tlatlauquitepec, perdónenme. Entonces él ya empezó a ir sus movimientos y le exigieron al gobierno que les pusiera unas clases de paleografía, porque ellos iban a traducir sus documentos. Y les dieron un año de paleografía también con nuestro maestro Macuil, el que tradujo el libro de la noche. Les dio un año de paleografía para que ellos aprendieran a leer los documentos. Yo fui a sus casi graduación y
los viejitos, todos ya leían como el español antiguo, está increíble. ¿En serio? Sí, acaban de exponerlo, les dieron chance de exponer unos pocos documentos, pero el pueblo tiene. Entonces ahorita no quieren ellos aprender todo, ¿no? Quieren, como están en español, ¿no? Porque y si hay náhuatl, pues tienen sus hablantes, como Macuil, que también es de Tlaxcala. Es muy interesante documentos de las comunidades que no se han podido estudiar porque, pero tal vez lo que nos tocaría ahorita a los investigadores que estamos en eso es irlos a capacitar para que ellos hagan lo que tienen que hacer, como lo está haciendo San Simón Tlahuiltoltepec, ¿no? Entonces esa es otra historia que les puedo compartir de lo que estamos haciendo los que estamos trabajando con comunidades originarias, pero no con el fin como de extracción, ¿no? De extractivismo de conocimiento, sino con el fin, estamos trabajando con ellos a partir de sus necesidades y produciendo lo que ellos quieren hacer, ¿no? A mí se me ha facilitado porque tenemos 12 años haciendo la colección y yo ya tengo contacto con muchos hablantes, ya me reciben. Antes del diseño de las lenguas era más fácil el acceso a las comunidades originarias, ahorita ya no tan fácil aceptan que llegue la gente ni que estén como preguntándoles, ¿no? Ahora ya tienen un discurso también que contestan, ¿eh? Ya saben qué contestar y ya saben qué decir. Entonces, esto está evolucionando. Finalmente esta colección sí está impactando por eso, porque siempre tomó en cuenta a los hablantes, a las comunidades y a los investigadores, ¿no? Entonces, muchos investigadores son como Bigman, ¿no? Que es del pueblo, o como Macuil, que sí están trabajando en sus comunidades. Entonces, esto ha permitido que esto siga produciéndose, ¿no? Ahorita estamos haciendo otro pero es zapoteco del Valle, el zapoteco que tenemos que es del Istmo, ¿no? Ni siquiera se entienden uno con los otros, pero es el mismo principio, trabajamos con el investigador hablante y con lo que él necesita, y los libros se hacen para que les sirva a su comunidad y después los traemos nosotros acá para divulgación, ¿no? No llegaron, que no llegó el maestro. Vamos a hablar de cómic para quien esté interesado, de cómic además hecho por un artista de los de antes, mexicano, de Luis Fernando, y está con nosotros. Bueno, hay dos presentadores, pero ¿estamos bien sentados o no? Sí, también. Gonzalo Rocha, sí. Está Juan Manuel Aurrecochea, que es también ya un amigo de la Resistencia, que nos ha ayudado con sus escritos y sus ensayos, ¿no? En algunas publicaciones. Y viene Gonzalo Rocha en algún momento también. ¿Qué? ¿Ya llegó? A presentar. Vamos a presentar el libro de historiéticas de Luis Fernando, que es la compilación de todas los cartones que publicó en Historietas en la jornada. Ya ellos nos platicarán bien de qué se trata. Pues Luis Fernando es un maestro del cómic, es uno de los autores más queridos de la editorial y es pues muy valioso como amigo y como su obra para que aprendamos y entendamos un poco México, es muy importante para mí. Entonces, voy a dejar que hable Juan Manuel primero, ¿sí? A Luis Fernando, si le damos el micrófono a Luis Fernando, ya no hablas, porque se habla y habla y habla y se le va la presentación. Pero bueno, lo que llega a Rocha, empezamos, ¿no, Juan Manuel? Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, pues yo quiero agradecerle a Resistencia y a Luis Fernando haberme invitado a presentar esta maravilla de libro que es Historiéticas, o algo así. Sí.
Y pues luego yo lo agradezco especialmente porque para mí, pues leer el libro fue no solo recordar muchas cosas, historietas que leí hace ya muchos años, sino me proporcionó una enorme alegría estarla leyendo. Luis Fernando tiene, pues no sé, un don que es un don casi mágico, que es el don de algo así como de liberarnos la mirada, de devolvernos, de hacernos volver a tener una mirada infantil, esa mirada infantil que recupera y que se basa sobre todo en recuperar el sentido del asombro y de ver el mundo siempre nuevo y bueno, de ver este mundo como nuevo y haciéndose nuevo cada vez. Entonces, pues a mí fue un gran placer leer el libro. Y bueno, pues una vez saludado el autor, felicitada la editorial, decirles que siempre que me invitan a este tipo de actos, pues yo me siento sumamente honrado, sumamente gratificado y pues no sé, se me infla el ego, pero también me ponen muchos aprietos, me pone muy tenso, me pone muy nervioso y luego me da el ansia y cada vez se va acercando la fecha, digo chin, me pone, siempre hablar en público me pone tenso como es notable en este momento. Pero bueno, se me ocurrió que antes de comentar ya el libro en concreto, el libro que presentamos hoy, se me ocurrió antes pues hacer algún comentario, dar cuenta de la trayectoria de Luis Fernando, que es una trayectoria de ya más de 50 años. Y bueno, como hacen prácticamente hoy todos los estudiantes, todos los académicos de prestigio y toda la gente que tiene que hablar en público, pues recurrí a la inteligencia artificial, a la que se me ocurrió preguntarle algo así como, dime por favor todo lo que sepas del historietista mexicano Luis Fernando. Y más o menos... No, al revés, se lanzó rollos y rollos. La inteligencia artificial es muy repetitiva. Entonces, bueno, eliminé las repeticiones. Y más o menos lo que me dice la inteligencia artificial es que Luis Fernando Enríquez Rocha, conocido simplemente como Luis Fernando o el Flaco, destaca por ser un narrador gráfico de lo invisible. Ahí yo me quedé un poco pasmado porque no entendí muy bien qué es eso de ser un narrador de lo invisible. Pero bueno, la inteligencia artificial también dice que es una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la historieta mexicana, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Dice, con una trayectoria de casi 50 años es considerado un pionero del cómic alternativo y un referente de la resistencia cultural en el país. Se especializa en las atmósferas, sus viñetas suelen estar saturadas de detalles, utiliza un entintado denso con muchas texturas y tramas manuales que le dan a sus páginas una sensación de realismo crudo y sus composiciones suelen ser arriesgadas. Bueno, después informa que la carrera profesional de Luis Fernando comenzó en 1979 en el suplemento Más o Menos del periódico 1+1, que ha trabajado por supuesto mucho tiempo en La Jornada, en el suplemento Historietas, que desgraciadamente dejó de salir en 2005, y que también ha trabajado en periódicos como El Universal, El Financiero, Milenio. También cita la inteligencia artificial, informa que Luis Fernando es el único autor mexicano incluido en la antología internacional 1101 cómics que hay que leer antes de morir de Paul Grobet. Entre los libros más relevantes de Luis Fernando están La pirámide cuarteada, Evocaciones del 68, Avándaro, La historia jamás contada, Comixtlán y La blanda patria. Su impacto en la cultura visual le ha valido diversos galardones, como el reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas, el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Antonio Robles, que se le da a los ilustradores de literatura infantil. Bueno, luego también revisé, ya dejé la inteligencia artificial por la paz y me fui a buscar en algunas páginas que también informan del paso de Luis Fernando por aquella legendaria revista El Galleto Inglés que dirigía Víctor del Real, que empezó a salir en 1992. En 92, donde Luis Fernando publicó algunas de sus historietas inolvidables como Esencias Púberes o La blanda patria y Los sentimientos de la nación.
Bueno, también Luis Fernando ha trabajado en revistas contestatarias de su época como La Regla Rota, La Posmoderna o Dos Filos y muchas otras cosas, ¿no? Y también él ganó el primer concurso de historieta experimental que convocó el Museo Nacional de Culturas Populares en 1987. De ese concurso yo fui jurado y tuve el honor de premiar a Luis Fernando. Bueno, también les comento que, por ejemplo, algunos críticos como Ernesto Priego ha dicho que el acontecimiento más importante en toda la historia de la historieta mexicana es la publicación de Comixtlán, libro que publicó La Resistencia y que yo les recomiendo leer ampliamente. Pero bueno, volvamos a historiéticas, histeriéticas. Ya dije que la disfruté muchísimo, que releer esas historias fue toda una experiencia. Visité de nuevo historietas que yo había leído hace 30, 40 años una cosa maravillosa fue descubrir que siguen siendo tan novedosas como lo fueron entonces. Por ejemplo, al leer Papalotes en el libro, historiéticas, histeriéticas, los episodios con clave en el libro son 2 episodios de Papalotes que se publicaron en noviembre de 1979, cuando Luis Fernando no firmaba como Luis Fernando, sino como Oz. Y bueno, yo al leerlos pensé algo, que es que si Luis Fernando hubiera seguido haciendo la serie de Papalotes y la hubiera continuado, hubiera tenido un gran éxito, pero como él es un aventurero y anduvo por muchos otros caminos, abandonó a aquellos inolvidables personajes y pues bueno, yo pensaba, los podía haber seguido explotando y hecho una obra tan magnífica como la que hizo Quino con Mafalda. Y estoy convencido de que hubiera tenido un gran éxito. Bueno, quizás hay en alguna realidad alternativa siguen viviendo los entrañables cascanueces Merlina y Canica, que son 3 niños, los protagonistas de Papalotes, y en esa realidad alternativa se han publicado miles de páginas de Papalotes, se han publicado muchos libros, y Luis Fernando es internacionalmente conocido y muy famoso. Digo, Oz es el conocido y famoso, y Luis Fernando es un perfecto desconocido. Pero bueno, también quiero comentarles otras obras en la prolífica trayectoria de Luis Fernando, yo veo 4 vertientes. Él ha explotado como 4 vertientes de trabajo. Uno, son unas historietas de 1 o 2 planas muy sintéticas, que son exactamente las que recopila historiéticas, histeriéticas. Luego están los cómics de personaje fijo, como las Cuatlicue Sisters, Johnny la Torta o El Águila y la Serpiente, las más largas como Esencias Púberes o La Blanda Patria, y los libros autobiográficos como La Pirámide Cuarteada y Avándaro, la historia jamás contada. Y en las 4 vertientes Luis Fernando se mueve con una agilidad narrativa y gráfica que no deja de asombrarme. Por ejemplo, en La Pirámide Cuarteada narra el movimiento de 1968 desde un punto de vista completamente personal, y eso lo hace una historieta muy entrañable. Su lugar de enunciación es su propia experiencia. Se retrata a sí mismo en situación, atestiguando un momento crucial de la historia del país, y nos cuenta el 68 no desde el punto de vista del historiador, del ensayista, del analista político, que está reviviendo un acontecimiento muy importante, sino de un adolescente, un joven de 17 años, que está enamorado de la dependiente de una papelería que se llama La Roca, exactamente, La Roca, que estudia en una modesta escuela de dibujo publicitario situada en Avenida Chapultepec, que por las noches se la pasa leyendo historias de terror, y entonces nos describe en esa historieta un movimiento y una ciudad que ya es hoy fantasmal, una ciudad que se llamaba Distrito Federal. Nos cuenta ese mundo situado entre la Romita, el centro de la ciudad, y la Avenida Reforma, por donde se desplegaron las manifestaciones del movimiento, como la manifestación del silencio, que contagió de su enorme energía a Luis Fernando cuando era un adolescente. Pero también nos cuenta cómo se desató ahí la pavorosa represión y el triste entusiasmo olímpico que sucedió a la matanza del 2 de octubre. En Avándaro pasa algo parecido. En Avándaro, la historia jamás contada, al contarnos la historia de ese festival de rock de una forma tan personal y tan entrañable, nos hace prácticamente
poder acompañarlo tanto a la manifestación del silencio en la historia del 68, como aquellas noches de lluvia, lodo en aquel festival de rock, mota y autos, ¿no? Y bueno, también les quiero comentar bueno, en el texto que acompaña su viñeta más famosa, que si mal no recuerdo aparece en La Blanda Patria, ese texto dice: seguí caminando sin rumbo fijo. De repente oí voces que pronunciaban mi nombre y vi a 3 mujeres afuera de una vecindad. Una cortaba la mitad de las teleras, otra les ponía queso de puerco, crema, cebolla y abundante salsa verde, y la última se las comía vorazmente. Percibí, dice Luis Fernando, vagamente el significado de la escena. Algo se inquietó en mí. A lo mejor cuando hable nos dice qué es lo que sintió. Las 3 mujeres de la que están haciendo tortas son Frida Kahlo, Borola Tacuche de Burrón y la Catrina de José Guadalupe Posada. Pienso que esas mujeres bien podían haber sido 4 y que obviamente la cuarta sería la Virgen de Guadalupe, con lo cual se completaría la escena. Pero quizá pensé cuando estaba redactando esto, que si la Virgen no aparece en la historia, no aparece en ese dibujo emblemático, no es tanto porque a Luis Fernando le haya parecido una blasfemia dibujar a la Virgen en un cómic underground, sino porque las amigas sino porque Borola, la Catrina y Frida Kahlo le habían pedido a la Virgen que se fuera a traer unos chipotles a la tienda. Ahí está. ¿Sí se ha oído algo de las cosas que he dicho? Bueno, en Histeriéticas, lo que hace Luis Fernando es, yo digo algo así como torcerle el cuello al cisne de narrativas clásicas como la literatura infantil, los cuentos de hadas o la literatura de terror. Nos hace ver de nuevo. Hace que los lectores comunes que en lecturas apresuradas no vimos, nos los haga ver. Y prácticamente en el libro, que es una antología de las historietas publicadas a lo largo de 25 años en el suplemento de La Jornada, no hay desperdicio, prácticamente todas las historietas son buenas. Y luego recuerdo algunas, pienso que si hubieran seleccionado otras, el libro también sería magnífico, el libro sería muy bueno. Entre las historietas que recopila el libro hay relatos tremendos, como el del osito de peluche asesino, de un niño que confunde a un mosquito con un hada que le va a cumplir todos sus deseos, y algunas de las historias son capaces de narrar sintética, simbólica y irónicamente cosas muy importantes como la tragedia histórica del país, y pienso por ejemplo en Nueva Grandeza Mexicana, donde Tlaloc y Huitzilopochtli se presentan en el siglo XX causando gran expectativa entre la ciudadanía, que piensan que vienen a renovar el imperio mexica, pero no, lo que vienen a hacer es a pedir monedas en los altos haciendo malabares para sobrevivir, ¿no? Como le sucede a muchísimos personas de los pueblos originarios que vienen a la Ciudad de México hoy. Bueno, hay unas conmovedoramente tiernas, como la de Benito Juárez, que transformado en una especie de principito le pide a Francisco Toledo que le dibuje una ovejita, porque lo que quiere es regresar a Delatao, a revivir su infancia como pastorcito, ¿no? Y esa es una historia, bueno, magnífica, ¿no? Bueno, hay otras, como una en la que la reina malvada y envidiosa de Blancanieves se transforma, ya convertida, ya disfrazada de Fidel Velázquez, se va a buscar a Blancanieves y la encuentra no a esa hermosísima princesa, sino una mujer ajada, andrajosa, envejecida, del trabajo que como sirvienta le han impuesto los 7 enanos, ¿no? Y sus amigos borrachotes a los que normalmente invita, y tanto la reina malvada y Blancanieves terminan haciéndose amigas, ¿no? En una especie de colectiva feminista, ¿no? Y bueno, también hay muchas que nos hacen reflexionar, sobre acontecimientos importantes como la de Judas y Jesús, que no les voy a contar ahora. Y bueno, una cosa que me parece importante señalar es que hay una amorosa simpatía de Luis Fernando por prácticamente todos sus personajes.
de manera que siempre que terminamos a leer sus historietas por simpatizar tanto con sus hadas como con sus brujas, con sus ángeles, con sus demonios, con sus niños terribles o con sus burócratas melancólicos. También, bueno, Luis Fernando no solo es muy buen dibujante y narrador, también tiene una prosa pues muy bella, muy elegante, por supuesto desmadrosa y juguetona, pero al mismo tiempo poética, que es muy encantadora, y luego tiene una forma espléndida de titular sus historias. Eso lo van a ver al leer sus historias, que sus títulos son muy buenos, ¿no? Y bueno, pues le voy a dar ahora le daré la palabra a Rocha. Antes reitero mis gracias y mis felicidades a la Resistencia y a Luis Fernando, y pues a los que no compren el libro les quiero decir que pues no saben de lo que se pierden, ¿no? Allá ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. Tú eres la moderadora. ¿Pero quieres que te presente después de que llegaste tarde? Por si no saben, es Rocha. El monero Rocha. Le toca hablar ahorita sobre el libro de Luis Fernando, y mejor pues ya te paso la palabra. Es que me dijeron que estaba muy cerquita del estacionamiento, pero no de cuál estacionamiento, entonces yo me quedé en el otro. Pues muy buenas tardes, en esta calurosa tarde, que quién sabe si el rato vaya a llover. Uno trae el sombrero y luego trae el paraguas, porque no se sabe qué va a pasar. Miren, yo conozco a Luis Fernando, primero lo conozco en monos, y no he hecho un examen así en mi memoria de cuándo lo conocí en persona, y eso sí no me ha caído el 20. Pero desde un principio me fascinaron sus dibujos. Él en aquel entonces firmaba Oz y hacía unos dibujitos muy bonitos, como muy clásicos. Luis Fernando tiene un toque dentro de toda su estética dibujística. Tiene varias, pero la primera que le conocí es esta de unos dibujos como lo que aparecía en las caricaturas de aquel entonces, lo que se llamaban las Looney Tunes, que salían en la televisión, que eran como estos dibujitos muy clásicos, que se encerraban en círculos, y desde siempre Luis Fernando jugaba con esos formatos. No siempre empezaba como una historieta cuadrada, sino que él también tenía esta manera de jugar con el diseño de la página, con los dibujitos que a veces acababan no en un cuadrado rectángulo, sino en un esfumadito del dibujo. Y bueno, desde ahí lo conocí. Siempre fue un trabajo admirable, porque digo, yo estaba muy chavo cuando empecé a hacer caricatura. Estábamos publicando página con página, pero he de reconocer pues, que yo no estaba hecho. Y Luis Fernando, más allá de que ha evolucionado mucho en todos estos años, pues ya era un caricaturista muy bien formado, ¿no? Tanto él como Ahumada, un colega de su generación, pues eran dibujantes que ya traían un peso estético en su trabajo muy grande, un mundo interior muy digamos, muy ya fluido en su manera de expresar sus personajes, sus historietas, sus dibujos, ¿no? Después de eso, nosotros, y ahí sí me incluyo, somos pre-manga, ¿no? Nosotros somos los historietistas que más bien fuimos influidos en primera instancia pues por Walt Disney, por lo que les decía hace rato, Looney Tunes, por esos dibujos animados que vimos en la televisión o que también los vimos en las historietas. Somos influenciados también como por el mundo de historieta de aquel entonces de los periódicos, los Mutt y Jeff, los Educando a Papá, todos esos que pues, se compraban como servicios en los periódicos para los suplementos domingueros. Pero más allá también ya nos volvimos muy influenciados por lo que era el Underground Comics, que eso ya tenía un poco más que ver con lo que nosotros queríamos hacer, que era un poco burlarnos, bueno, todo lo que hizo el Underground Comics, que era así lo que diría
José Agustín, que era la contracultura. Todo esto que había sido el Walt Disney muy plástico, el mundo muy feliz, todo muy bonito, pues dibujado igual, pero realístico, ¿no? O sea, esos personajes se volvían, pues tenían las penas del habitante de la vida real de Estados Unidos, ¿no? Entonces eran, pues ya salió un Mickey Mouse drogadicto, un Tribilín alcohólico, unos personajes muy explotados, fracasados. Y eso pues fue nuestro primer encanto, ¿no? A toda esa generación, a Luis Fernando, a Ahumada, a mí nos encantaba y nos influyó mucho pues hasta para nuestra forma de hacer humor, ¿no? Cómo encontrar estos elementos de la vida real en ese mundo fantástico que seguíamos recreando, pues porque los personajes sí siempre tienen algo de fantasía, algo de personajes mágicos, algo de todo eso, pero también jugando siempre con esta contraparte como la que describió hace rato Juan Manuel, ¿no? Estos dioses aztecas que llegan a la Ciudad de México, pero pues terminan en un alto, pues por unas monedas, porque tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es una primera influencia. Y después hay otra que fue también muy importante para nosotros. En aquel entonces surgieron este tipo de revistas de fantasía como para adultos. En Estados Unidos fue Heavy Metal, que bueno, pues que hasta tenía una relación con lo musical, ¿no? También estaba el heavy metal en la música, el heavy metal en el cómic. En Francia pues era la revista Pilot o la revista Metal Hurlant, y hay algunas otras versiones en Latinoamérica. En Argentina fue la revista Fierro, y estas eran un poco más subidas. Bueno, ya de por sí el underground también subía el tono en cuanto a lo sexual o lo erótico, pero también esta fantasía para adultos, todavía muy en el contexto como de ciencia ficción, pero ya empezaba también a ser como muy distópico, ya no era nada más como el héroe del espacio, que iba a otros planetas, que se enfrentaba contra marcianos o lo que fuera, sino que ya también era pues un futuro medio fallido. Esto también se empezó a expresar en cosas de cine. A veces había historietas que pues eran primero historieta, después cine. Había luego unas que se parecían mucho, como aquellas que hizo, por ejemplo, los guiones Alejandro Jodorowsky y los dibujos Moebius, que después, pues prácticamente cuando vemos la película del Quinto Elemento, vemos mucho de lo que fue esa historieta de Linkal, por ejemplo, que estuvo apareciendo en la revista Heavy Metal, ¿no? Y lo mismo podría decir de Blade Runner, de películas como Mad Max 2, ¿no? Que empieza a ser todo este futuro ya pues muy apocalíptico, muy dañado. Ya no es la nave perfecta, sino que es todo este mundo ya medio destrozado, medio sobreviviente, etcétera. Y eso también fue otra influencia muy grande para nosotros. De haber existido como tal una revista, alguna vez lo leí de Víctor Roura y creo que le atinó bastante en decir, Luis Fernando es un dibujante capaz de estar en heavy metal, ¿no? O sea, el problema es que en México pues no hubo una revista heavy metal. Te equivocaste de país, man. Pero sí hubo un suplemento Histerietas, y ahí pudo él pues plasmar mucho de toda esta fantasía, mucho de toda esta crítica, mucho de toda esta generación, mucho de este contacto rockero. O sea, Luis Fernando ya hasta hizo un libro sobre Avándaro. Él muy chavito, pero llegó a presenciar a Avándaro, ¿no? Entonces él es mucho de esa generación, y en el suplemento pues más o menos se fue formando como una banda de, pues no precisamente de rock, pero sí de historietistas que estábamos como un poquito rock and rolleando todavía en eso, ponqueando, ¿no? Un poco parafraseando ese texto que alguna vez escribió Juan Villoro, que decía, que recreaba esta frase que decía, eres too old to rock and roll, too young to die. Éramos demasiado jóvenes para el rock, demasiado viejos para el punk, ¿no? Entonces había pues como esta ebullición de varios caricaturistas de nosotros, que desde donde podíamos pues hacíamos toda esta mezcla de influencias, de creatividad, de cosas novedosas, esta unión de mundos, ¿no? Finalmente
el México que es este México que se va volviendo moderno. Lo describía muy bien también, por ejemplo, la canción de Rodrigo, ¿no? Esta del rancho cibernético, y que es algo que es muy real, ¿no? O sea, que después fue muy visible, tan así de que, pues, por ejemplo, podíamos ver a estas señoras que le decían Marías, ¿no? Que estaban vendiendo con su rebozo naranjas en la calle, pero pues ya traían de repente ya su celular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las comunidades que están lejanas a la ciudad, pues nunca llegó el cable, nunca llegó el poste de teléfonos. Entonces ellas fueron las primeras personas que sí traían esta cosa que parecía tan moderna, que era como es los celulares y ahora los teléfonos inteligentes. Y bueno, pues Luis Fernando, como les decía, no llegó, no estuvo en el heavy metal, pero bueno, yo traigo aquí un libro que es una como Biblia del cómic, y dice 1001 cómics que tú debes de leer antes de morir. Por supuesto, pues vienen los 1001, ahí vienen todos los grandes, obviamente viene Moebius, viene Charles Burns, obviamente Crumb, obviamente todos estos. Y el único mexicano al cual este autor, no, pues está como en las 300 y algo, pero bueno, no alcanzó, no sé por qué no metió un dibujo. Nada más, lo que sí les recomiendo, y ese sí está en el stand de acá, es que él recomienda que antes de morir todos deben de leer Comixtlán, el cómic de Luis Fernando. Y bueno, si este libro dice antes de morir tienes que leer todo esto, yo digo, Luis Fernando ya se puede morir tranquilo, porque pues ya llegó a este libro que ninguno de nosotros ha llegado, ¿no? Te comiste además a todos los anteriores, porque tampoco dice que deberían de leer La Borolas o los libros de Ahumada o todos nosotros, todos valimos gorro. Tú eres el único elegido en ese libro. Ahorita te encuentro la página, pero bueno, finalmente pues es de esa talla Luis Fernando, es alguien que sí tiene ese reconocimiento y que creo que es además un reconocimiento totalmente merecido. Y bueno, respecto a todo lo que convivimos en Historietas, yo recuerdo ahí sus varios personajes de Historietas. Tiene uno del detective, porque él maneja varios géneros, ¿no? Entonces tenía este personaje de Johnny la Torta, un personaje mexicanizado, estos detectives que en la tradición anglo, pues es una tradición muy, muy inglesa y después muy americana, y por lo tanto es como muy protestante, ¿no? Vemos así que el policía siempre es muy trabajador, siempre es muy la vocación al trabajo, siempre aparecen chicas que terminan siendo seducidas, bueno, o terminan seduciéndolo y termina habiendo sexo y todo, pero no es lo importante, ¿no? El detective siempre está con el caso. Y en personajes como Johnny la Torta, pues más bien Luis Fernando retoma esta tradición más mexicana, como sería la del complot mongol de Bernal, que pues más bien el mexicano le vale gorro el caso, ¿no? Y más bien está ávido de todo lo que se le va apareciendo. Pues se le aparece la torta y pues tiene hambre y se come su torta de jamón, o quiere flojear, y de repente, híjole, pero pues hay que resolver el caso. Y el caso pues siempre se termina solucionando, pero por vías muy diferentes a las de la dedicación del detective, ¿no? Hay otra serie muy, en ese caso sí es como muy tirando a lo poético, tirando a lo esotérico, que son las Coatlicue Sisters, tirándole erótico, donde son pues mujeres fantasmales, mujeres libélula, mujeres hadas, que empiezan a seducir de distinta manera, pues en muchos casos pues al autor, ¿no? Eran sublimaciones tuyas. Y bueno, después también había varias veces que en el suplemento de historietas recreamos muchas de las otras cosas que estaban sucediendo, ¿no? Ya sea, no era frontalmente político, pero pues cosas que habían sucedido como en la política. También nos metimos con la historia de México en un tono de influenciados, digamos, por la literatura de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Metiéndonos de una manera irreverente hacia la historia mexicana.
Había también otras veces que pues mismo los otros personajes de historieta, ¿no? Llegaba la película de Batman, llegaban estas películas y nosotros hacíamos nuestra versión mexicanizada de qué sería un personaje de esos en las calles de México, con los dilemas de México, qué pasa cuando pues, el Batimóvil, como hoy, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Batimóvil que salía en la televisión que tenía hasta un fogoncito hacia atrás? Pues imagínense si estaría hoy circulando. Ahora, obviamente le tocaría el triple, no circula, ¿no? Y entonces, pues, echábamos muy buen relajo con eso. Fueron alrededor de 12 años, entre 12 y 15 años que duró el suplemento, si contamos los previos, desde el más o menos donde yo conocí ese trabajo de Luis Fernando, maravilloso siempre. Y pues bueno, la verdad es que es una muy buena cosa que se haya hecho una nueva, ¿cómo se dice? Una selección, una compilación de estos trabajos que pues de otra manera estarían ahí, pues tendrían ustedes lectores que irse a la búsqueda hemerográfica. Pues qué bueno que ya aquí se hizo una selección más concisa y que puedan ustedes disfrutarla. Y la verdad yo creo que hay muchos trabajos que no pasaron de moda, ¿no? Es decir, aunque hay referencias a cosas que pasaron en algún momento, las historietas son totalmente legibles, se pueden disfrutar, el dibujo pues, siempre es maravilloso, siempre es muy disfrutable y muy original, ¿no? Y pues bueno, eso sería mi participación. Ahorita que él busque la página donde está Luis Fernando, o nos engañaron, ¿no? Bueno, antes de que hable Luis Fernando, hay un fenómeno muy raro. Yo siempre he dicho, ¿por qué Luis Fernando, siendo tan genial, siendo tan gran artista, teniendo un discurso tan actual, ¿no? Todo lo que leamos de sus historietas nos queda adecuado a los problemas de esta época, ¿no? Es como muy universal también, y que los jóvenes no lo conozcan, ¿no? Y no se acerquen. Y yo siempre me hacía esa pregunta, o sea, ¿qué pasa con Luis Fernando, que es tan genial, o que les da tanto miedo, o que les da tanta envidia, o que les da tanto algo? Pero no, luego ya fui pensando que tiene mucho que ver la personalidad de Luis Fernando, que siendo artista, definiendo artista, se dedica a pintar o a hacer cómics, y está en su casa. Encontrarlo es imposible, nunca lo van a ver ahí paseando, no está en todas las presentaciones, no se filma en TikTok, o sea, no está en las redes como estarían unos que parecieran que son grandiosos historietistas, que tal vez no tienen discurso, que tal vez tampoco tienen técnica, pero pues que ya le agarraron la onda a las redes y entonces están ahí. Y el problema de que las redes son tan inmediatas y la gente ya no busca, ¿no? En ningún lado, ni en las librerías, ni en los periódicos, ni en la historia, lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser yo un gran historietista actual si no conozco lo pasado? Y no es solo lo pasado, Luis Fernando sigue vivo. Entonces, esa es una cosa que yo me he cuestionado siempre. Y creo que cuando los jóvenes descubren a Luis Fernando, aquí tenemos a una que habló hora y media con él y no lo dejaba venir a la presentación, descubren a Luis Fernando, ¿no? Y entienden todo lo que está pasando en su obra y lo trascendente que es y que va a ser cuando ya no esté Luis Fernando, ¿no? Y va a pasar a lo mejor lo que le pasa a muchos, que cuando ya no esté Luis Fernando, entonces todo el mundo va a hablar de Luis Fernando y todo el mundo va a tener coleccionado su obra, que eso sería fantástico de todas maneras, ¿no? Lo que sí entiendo es que los jóvenes y los no tan jóvenes se pierden mucho de no tener este contacto o este intercambio de pensamiento con él. Esto todo ya, un acento nada más como para preguntar a Luis Fernando, aparte de lo que vayas a hablar, si cuando ustedes hacían lo que hacían en los periódicos, existía esto de ser el historietista y los paraban para firmar sus periódicos, si esto es algo que nació apenas, ¿no? Si el volverse un gran personaje y ser individual es una cosa del sistema de consumo actual, o si antes ser historietista era perseguir la fama, ¿no? O ¿por qué hacían historieta? ¿No? Un poco para contestar todo esto que está pasando ahora.
aparte de lo que quieras decir y de lo que quieran decir los demás al respecto. ¿Sí? Va, Luis Fernando. Sí, está bien. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Lo que hay que padecer cuando le publican un libro a alguien, ¿no? En este caso yo, lo que hay que padecer de tantas palabras que se dicen y que uno juzga exageradas pero igual sí se agradecen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya. Concretando lo que preguntaba Josefina, no, pues los tiempos han cambiado brutalmente. Bueno, con esto no digo nada revelador, nada extraordinario, pero digamos, es interesante lo que plantea Josefina, porque nosotros cuando trabajamos en el periódico y en los periódicos y en las revistas en aquella época, porque andábamos por todos lados, ¿no? Ilustrando portadas y haciendo dibujos para interiores, también haciendo las historietas dentro del 1+1 primero, en una etapa cuando surge la jornada ahí, y en otros lados como la Postmoderna que ya mencionaron, la regla en donde se podía, la revista Zurda, etcétera, la Guillotina, Generación, en fin. Pero había una cuestión de que uno hacía su obra, hacía su tarea, su dibujo y lo entregaba, y ya no pasaba absolutamente nada a posteriori. Es decir, uno no tenía ni la más remota idea de que si lo que uno hacía, más allá de nuestra opinión personal, quiero decir, si era bueno, si era malo, si gustaba, si no gustaba, ¿por qué? Si sí gustaba, ¿por qué? Eso no existía y así lo hacíamos. Nosotros cumplíamos con los compromisos de fecha, de entrega, nos pagaban, aparecíamos, las mamás lo recortaban y le ponían cuadros. ¿Alguien quería hablar por ahí? Ahorita contesto su pregunta, un momento. Muy interesante también, sí. Las abuelitas se desmayaban cada que aparecía la nueva publicación, pero no sabemos absolutamente nada. Hasta que nos empezaron a invitar a hacer presentaciones en universidades, en sindicatos, en institutos de cultura, y invitaban a los moneros de la jornada y esto de que pues vengan a hablar con los estudiantes y con la gente. También había a veces algún seminario de historia en algún momento en la universidad para hablar sobre la Malinche, y quisieron cerrar con algo ya no tan docto. Fue una serie de pláticas entre especialistas en la historia, pero quisieron cerrar con algo más ligero, más amable, y como nosotros habíamos estado publicando un suplemento, como ya mencionó Rocha, en donde satirizábamos con mucho amor, ¿no?, a la historia patria, nos invitaron para hablar sobre la Malinche y pues lo hicimos, pero a nuestro estilo, por supuesto, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, al empezar ahí es donde empezamos a estar en contacto con la gente, y en esas épocas, 80s, 90s, pues era la única manera, ¿no? Cuando estaba uno en una plática y luego al finalizar se acercaba a alguien o algunos, me gustó, a este le gustó, a este no le gustó. Teníamos una idea muy somera, ¿no? Pasaron cosas extraordinarias. Yo le he contado, por ejemplo, alguna ocasión, Manuel Ahumada, el artista ya fallecido, después de la plática se acercó un señor con él, después ya de la charla, y traía un como álbum fotográfico, pero inmenso, gordo, y le dijo que si, le preguntó a Ahumada que si se lo podía firmar, y eran todas sus historietas que ya había publicado, que eran más de 100, obviamente, para ese momento, o más, que el señor había encuadernado una por una, con una dedicación y un amor asombroso, y él y todos, yo que estaba a un lado,
pues esos hechos así, no teníamos ni idea de eso, ¿no? Entonces todas esas, una señora, lo voy a decir, pero en alguna otra plática a mí se me acercó una señora, digo, en aquel entonces era joven, ¿no? Claro, el tiempo pasa, pero se acercó una señora como de 70 años y yo pensé que me iba a pedir una firma y me dijo, no, yo nomás quería comentarle que no sabe cuánto han significado sus obras en mi vida, y se dio la media vuelta y se fue. Pero eran así, y todos tienen anécdotas así. No sabíamos, ahora con la red inmediatamente ya te la mientan, ¿no? Y ya te están ubicando que eres muy malo, entonces no te la crees, es la parte sana, pero ahora ya ahí se puede dialogar, ¿no? Por medio de las redes, etcétera. No teníamos ningún conocimiento de eso, ¿no? No sabíamos qué pasaba, no sabíamos si ya éramos millonarios o si ya éramos más famosos que Luis Miguel, no teníamos ni idea, ¿no? Y en esa circunstancia crecimos, y uno tenía que ser muy crítico, si así lo deseaba, con su obra, porque no había otra manera, y atenerse al juicio propio, ¿no? Normalmente se equivoca uno, pero además pasaba esto que siempre pasó, porque yo también daba clases en el Instituto Nacional de Bellas Artes, a la vez que estaba en todo esto, y no faltaban los papás que luego que compraban la jornada y se acercaban, o los mismos alumnos que pues se vendía mucho la jornada, obviamente. Entonces, pero pasaba esto, yo aprendí a desligarse totalmente de lo bueno y de lo malo en el sentido de la crítica, y de que uno tiene que ser lo que uno quiere hacer y atenerse a eso como sea, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces pasó de que, ahora sí me salió genial este dibujo, ¿no? Esta historia, no, qué genial, qué bueno soy, ¿no? Y ya llegaba yo y a nadie le gustaba. Todo el mundo decía, no, ahora estuviste muy flojo, ahora chafiaste, no, mi papá se enojó, que no sé qué, que estás muy holgazán. Y luego hacía una en algún otro momento que yo mismo consideraba muy floja, que pudo haber estado mejor, pero que ya no tenía tiempo, que se vino el tiempo de la entrega, entonces ya salió así, y yo no, pues mal, estuvo mal, no estuve bien, y les encantaba a medio mundo, ¿no? Entonces no sirve de nada, no hay que hacerle caso a la crítica, todo lo que ustedes dijeron, no lo escuché. Quedan 5 minutos, bueno. Para que lo leas. Ya que no lo escuchaste. Bueno, no sé, yo lo que dije de Luis Fernando, lo sostengo a pesar de lo que diga Luis Fernando y a pesar de que crea que es guayabazo. En verdad yo tuve unos momentos de mucho placer leyendo las historietas. Y se lo agradezco enormemente, le agradezco enormemente su libro, le agradezco su trayectoria, sus historietas, y en verdad no hay guayabazo, aunque no me crea. Bueno, yo les comento una gran envidia que le tengo a Luis Fernando, particularmente esa la descubrí cuando hicimos un libro que también está en el stand de Resistencia, Cácaro, que hicimos toda una serie de suplementos sobre el cine mexicano, y después el libro ya nada más lo adecuamos a lo que era la época de oro del cine mexicano. Y ahí envidié mucho a Luis Fernando porque él tiene una capacidad de hacer unos retratos perfectos de este tamañito. Yo soy todo lo contrario, a mí me crees y me crees, termino haciendo unos dibujotes, termino haciendo un pegadero, mis originales son horribles, mientras que los de Luis Fernando son así chiquititos. Él tiene una capacidad para que le salga la persona retratada perfecta en 2 centímetros cuadrados. Y por más que lo he querido emular, no lo logro. No sé si algún día tendré que ir a tomar cursos así específicos y si él me será capaz de dar ese secreto, ¿no? Va, pues muchas gracias. Hace poquito vi una película, la comenté con Ana más, se llama Juventud. Y me acordé por lo que dices, porque finalmente la reflexión es un músico
que escucha que están tocando una de sus composiciones y cree que también a él lo conoce, ¿no? Y entra y es un niño estudiando violín. Y ya le dice, ¿te gusta esa? Sí, me gusta. ¿Y sabes quién la hizo? No, la hice yo. Y ya el niño le dice, sí. Y ya. Y luego se lo vuelve a encontrar en la alberca y le dice, ya vi que sí eres el que hizo la música. Y esa canción ha significado así lo más en mi vida, ¿no? Entonces, como que finalmente eso, hablando de esto, de que si no estás en las redes y si no te corretean y no es, o sea, si desgraciadamente no te conocen, porque yo creo que sí es una desgracia, pues uno va dejando cosas atrás que no sabe, ¿no? Ni los impactos. Y aquí ya encontramos a Comixland de Luis Fernando, que fue un libro que editó, por cierto, en Resistencia, que está reeditado, lo tenemos en Resistencia, y en el stand 95, ahí pueden encontrar muchos libros de Luis Fernando y conocer pues el gran maestro que es Luis Fernando, no solo de su pluma que es fantástica, sino de su mente y de sus enseñanzas, y yo creo que eso que te dijo esa señora te lo podrían decir muchos ahora. Y nada más una cosa rápida, fíjense cómo es de así que no se cree nada, o sea, es muy humilde, es muy... Porque, bueno, si yo hubiera aparecido en este libro, obviamente me sabría la página de memoria. Y aquí me puso así, como no la tenía, aquí la estuve busque y él no dijo, estoy en la página 489, ¿no? O sea, 484. Estoy seguro que él se sabe perfecto en qué página está, pero no nos lo quiere decir. Sí, es modesto, pero es un gran artista. Acérquense a él los que no lo conocen. Y platiquen con él, van a ver que van a querer seguir platicando con él. Y nos vemos en otra presentación para hablar más. Gracias.